Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Manuel Castañeda. En este momento voy a proceder a explicarles un breve análisis comparativo de la transmisión de corriente eléctrica en alto voltaje de corriente alterna y en alto voltaje de corriente directa, ¿verdad? Podemos decir que la energía eléctrica comenzó a transportarse a partir de más o menos 120 años atrás, ¿verdad? Realizándose el primer enlace de corriente alterna de alto voltaje hace 50 años aproximadamente, ¿verdad? Lo cual esto fue generando una evolución en las transmisiones eléctricas, ¿verdad? Por decir, una competencia entre la corriente alterna y la corriente directa, pues, en forma de transmisión de grandes potencias, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la factibilidad entre una corriente alterna, ¿verdad? Una transmisión de corriente alterna y una transmisión de corriente directa? Es que la transmisión de corriente alterna, o sea, equivale a un, por decirlo, espacio de costo mayor, o sea, o muy elevado, debido a que el espacio de servidumbre o corredor de paso de la utilización de corriente alterna es muy amplia, o sea, equivale a muchos equipos, muchos aparatos grandes. Y en el caso de corriente alterna, en el caso de corriente directa, perdón, es lo contrario. Por ejemplo, en una torre de corriente alterna se utilizan 3 hilos y la torre es de una magnitud mucho más grande. Ahora, en la de corriente directa la magnitud es mucho pequeña, la cual es mucho más fácil, más factible. ¿Por qué? Porque el corredor de paso se disminuye, pues. Se disminuye y hace mucho más factible para por decirlo, propietarios de la finca. ¿Por qué? ¿Por qué digo finca? Porque la servidumbre quiere decir el derecho de paso. Es por donde pasa la línea, el derecho de paso que tiene la línea. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si, por ejemplo, la línea tiene que pasar por una finca, o sea, no hay impedimento en que el dueño, bien sea el dueño de la finca, un río, un lago o el mismo gobierno, o sea, no pueden impedir el paso de la línea. O sea, la línea tiene prioridad por donde vaya a pasar ella, pues. Ahora, en los sistemas de corriente continua, ¿verdad? O sea, no disminuye el paso de potencia. Por eso no disminuye, o sea, que es igual al de corriente alterna o puede ser superior incluso al de corriente alterna. Por eso se hace mucho más factible ahora. Para la hora de costo se reduce mucho, la hora de proyectos es muy favorable, pues. A la hora también visual, o sea, se pueden colocar torres que no sean tan extravagantes, por así llamarlo, que sean gigantes y que ocupen mucho espacio, o sea, el espacio es muy reducido y puede ser un espacio pequeño donde ya pueda pasar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, en los sistemas de corriente alterna de alto voltaje, la transmisión, la inductancia disminuye, hace que la línea disminuya, su impedancia, la inductancia de la línea disminuye. Ahora, en corriente continua, ella se mantiene porque no tiene ninguna inductancia que la disminuya. Entonces, eso es otro factor que favorece a la corriente alterna a la corriente continua. Ahora, podemos decir que en un futuro el auge de la corriente continua va a ser superior al de la corriente alterna, o sea, porque se ven en proyectos que se han realizado en años sucesivos, o pasados, mejor dicho, que la factibilidad, o ¿cómo les podría decir? La confiabilidad del sistema ha sido superior al de corriente alterna. Ahora, también el uso de la corriente en HVDC se ha favorecido también al ambiente, puesto que ella produce, en el efecto corona, se ha corroborado que produce ozono, lo cual es muy beneficioso para el ambiente. O sea, el impacto ambiental no es tan grande como el de la corriente alterna, que produce un campo electromagnético muy dañino tanto para los seres vivos como para la naturaleza. O sea, causa un impacto ambiental muy grande, cosa que se ha ido disminuyendo con la corriente alterna, con la corriente continua, perdón. Entonces, eso es lo que va a hacer ese auge de la corriente continua, se vaya ido aumentando poco a poco y se irá aumentando mucho más al pasar de los años, hasta el punto que me parece que la corriente alterna en transmisión pueda ser erradicada. Podría ser una posibilidad. Claro, ciertamente se sabe que la corriente continua se produce por corriente alterna. O sea,
pues esta no la puede eliminar por completo porque, o sea, la corriente directa nace de la corriente alterna. Ahora bien, otra de las ventajas podríamos decir, de la corriente alterna, o ventajas y desventajas de la corriente alterna con respecto a la corriente continua, es que la corriente alterna se ve muy limitada en espacios, por decirlo, atmosféricos, o sea, espacios montañosos, ríos, lagos, o sea, sitios donde no puede llegar la corriente alterna de transmisión de alto voltaje, ha podido llegar la corriente continua. Por ejemplo, también en redes submarinas, en alta mar, costas, lagos, o sea, la corriente continua sí ha tenido la posibilidad de llegar por eso, por el espacio reducido que tiene en su espacio de servidumbre. No tiene la necesidad de utilizar unas torres tan grandes, gigantescas, como son las de la corriente alterna. O sea, son unos espacios que si uno coloca 3 torres de corriente alterna, o sea, uno puede colocar una torre de corriente continua, o sea, un espacio que se limita, estético, se ve mejor, una línea de transmisión mucho más bonita, por decirlo así, y más factible. Bueno, profesor, espero que hayan entendido más o menos lo que quise darle a entender y espero que se entienda. Buenas tardes, muchas gracias.